Vamos hoy a continuar con la historia de la interpretación bíblica, que es donde nos hemos quedado, y vamos a ver algo bien interesante, la interpretación alegórica de las Escrituras. Creo que mucha gente que no conoce bien de la palabra de Dios llega a la palabra de Dios con la expectativa de que la Biblia es simbólica, de que todo hay que interpretarlo simbólicamente. Y esto es uno de los grandes, de los aspectos importantes que tenemos que aprender a desarrollar el arte de la interpretación bíblica. La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para interpretar la Biblia correctamente, y es un arte porque requiere el criterio del intérprete. Y muchos de los errores que tenemos en nuestros tiempos de malas aplicaciones bíblicas es cuando tomamos las cosas que son simbólicas de forma literal. Y también cuando tomamos las cosas que son literales de forma simbólica. Y la sabiduría consiste en aprender a discernir cuáles son simbólicas y cuáles son literales. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20 nos habla de un reinado de Cristo de 1000 años. Y es allí donde hay posiciones sobre el fin de los tiempos, que se le conoce como escatología, donde algunos dicen, bueno, Jesús va a reinar 1000 años literales, y esas son las posiciones del postmilenialismo, que Jesús viene después de esos 1000 años de paz en la tierra en que el evangelio se expande, y el premilenialismo, que es la posición más común, que es esperar que Cristo venga, y después de que Cristo viene va a haber 1000 años de su reinado hasta que Satanás es desatado otra vez. Y bueno, se viene el fin de todas las cosas. Pero hay una posición que se llama amilenialismo, era la posición de San Agustín, que interpretó el milenio de forma simbólica. Y es que en realidad todo el libro de Apocalipsis son puros números simbólicos. Entonces ahí está el detalle. ¿Es algo literal, como lo dice el premilenialismo, o es algo simbólico, como lo dice el amilenialismo, que el reino de Dios se está expandiendo ahorita a través de la predicación del evangelio, a través de la salvación de las personas, y que aguardamos la venida del Señor? Entonces, esto de la interpretación simbólica o literal tiene repercusiones en nuestra teología, y hoy vamos a hablar acerca de la alegoría. Y uno de los principales padres de la iglesia que utilizó la alegoría fue Orígenes de Alejandría. Pero la alegoría, la interpretación alegórica, viene de la palabra alos, que significa en griego otro o otra, y agurein, que significa hablar. Se habla de otras cosas, no lo que dice el texto literalmente. O sea, de cada pasaje de la Biblia buscan interpretar que atrás hay un mensaje simbólico que tenemos que encontrar. Y una de las grandes influencias en que algunos de los padres de la iglesia, sobre todo los de Alejandría, Alejandría era una ciudad en Egipto. Por cierto, por favor no te preocupes, hay muchos detalles históricos que yo comparto con ustedes, porque mi deber como instructor, el privilegio que Dios me ha dado a través de ser instructor de ustedes, es poder llevarles a más. No es solamente darles algo muy superficial, sino quiero que ustedes crezcan. Pero yo no quiero que ustedes piensen que ustedes tienen que aprenderse toda esta información. Pero lo que sí quiero es que se familiaricen para que crezcan en su conocimiento, en su criterio, y porque conforme vamos construyendo sobre lo que ya vimos, va a ser cada vez más entendible. Es como aprender un nuevo idioma. Al inicio todo suena raro, nos suena inentendible, pero nos familiarizamos tanto que vamos comprendiendo palabras y aprendiendo a hablar el nuevo idioma. Así que por favor no te desanimes, no te desesperes, sigue adelante. Dios te puso en este lugar con un propósito, así que cumple el llamado que Dios te dio a capacitarte, y creo que no hay muchas oportunidades de seminarios como este que puedes encontrar afuera. Gloria a Dios, porque sí hay oportunidades de entrenamiento, pero no es tan fácil encontrar un seminario con sana doctrina, con las facilidades que nosotros estamos dando. Y por favor confía en el proceso, porque si sigues el proceso, tú te vas a dar cuenta solita de tu crecimiento a través de las semanas y de los meses. Es inevitable que vas a crecer, y sobre todo ten presente que el propósito de todo es aprender a servir a Dios. Bueno, Filón de Alejandría fue un filósofo judío que hizo uso de la alegoría para interpretar el Antiguo Testamento, y él influyó mucho a algunos de los primeros cristianos, sobre todo en esta ciudad de Egipto, de Alejandría. Filón buscaba armonizar la Torá, los 5 primeros libros de la ley de Moisés, con la filosofía griega. Buscaba demostrar
que las escrituras judías estaban al nivel de la filosofía y tuvo una profunda influencia sobre los creyentes de Alejandría. Hubo un hombre que se llamó Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, que fue maestro de Orígenes. Entre el año 150 nació, murió en el año 215, y él enseñó a estudiar e interpretar las escrituras de esta forma a nuestro querido Orígenes de Alejandría, que ahorita vamos a ver un poquito más de él. Y aquí tenemos a nuestro hermano en Cristo, Orígenes de Alejandría, nacido en el año 184, falleció en el año 253 después de Cristo. Fue un hombre muy impactante para su tiempo. Comenzó el primer seminario cristiano en Alejandría y en Cesarea, un hombre que buscaba capacitar a los demás para que crecieran en las escrituras y conocieran a Dios. Editó una versión de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, que conocida como la Hexapla, que eran 6 versiones de las escrituras del Antiguo Testamento paralelas, traducciones y versiones que eran comunes en su tiempo. Esto le tomó 20 años y 7,000 páginas, imagínate. Así que el capítulo de la Biblia que tienes que leer tú para la asignatura de este seminario cada semana, el capítulo de la Biblia que lees cada día y el capítulo del libro de texto que lees cada semana, pues no son nada. Claro que son un esfuerzo, lo reconozco, sé que algunos de ustedes no han estado acostumbrados a leer y todos tenemos vidas muy ocupadas, pero si somos disciplinados podemos avanzar mucho a través del tiempo, así que no se desanimen. Bueno, él tomó 20 años, 7,000 páginas en hacer esta Hexapla. Escribió el primer libro completo de teología sistemática. La Biblia no es un libro de teología sistemática, no viene dividido por capítulos diciéndonos lo que tenemos que creer acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de la salvación. Y es por eso que hay muchas posiciones y hay debates, porque algunos resaltan ciertos textos sobre otros, y la Biblia es una biblioteca de 66 libros, escrita en 1500 años por 40 autores diferentes, en diferentes contextos históricos y situaciones diversas que generaron la necesidad de escribir sus libros. Así que es por eso que nosotros tenemos que ser diligentes en aprender cómo interpretar la Biblia a través de sus diferentes libros y géneros literarios. Y esta es la primera materia de hermenéutica, pero después vamos a ver un panorama del Antiguo Testamento, viendo la Biblia libro por libro, y luego del Nuevo Testamento, y eso te va a ayudar muchísimo. Va a ser un combo excelente que te va a ayudar a tener un conocimiento más claro de la revelación de Dios y de lo que trata su palabra. Este Orígenes escribió el primer libro de teología sistemática. La teología sistemática es sistematizar lo que la Biblia enseña de diferentes temas y llegar a conclusiones sobre lo que dice de Dios, del pecado, de los tiempos finales, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Bueno, Orígenes compiló ese libro. Utilizó 3 formas de interpretar la Biblia de acuerdo a las partes del cuerpo, el alma y el espíritu, como dice el apóstol Pablo, que todo nuestro cuerpo y alma y espíritu pertenecen a Dios y deben glorificar a Dios. El cuerpo, obviamente, lo utilizó, esto lo utilizó como una alegoría. El cuerpo es la interpretación literal según Orígenes de Alejandría. O sea que cuando leemos algo, el texto dice lo que dice lo que está transmitiendo al leerlo, eso es lo que significa la interpretación literal de un pasaje. La interpretación moral se refería al alma, a nuestro ser interior. Habla de que hay que ver atrás de lo que dicen las palabras literales para poder ver si hay alguna guía que nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, que nos enseña conductas correctas, principios éticos escondidos en el texto, lecciones que podemos aprender. Pero él también dijo que había una interpretación espiritual o mística, alegórica. Aquí es donde entra su interpretación alegórica de las Escrituras, que muestra a Cristo y nuestra relación con Él. Y decía Orígenes que Cristo siempre está presente, escondido en el texto, hablándonos. En el Antiguo Testamento podemos encontrar a Jesucristo. Ojo, yo no estoy enseñando esto para decirles que esta es la manera correcta de interpretar la Biblia. Les estoy diciendo cómo ha sido interpretada la Biblia en la historia de la interpretación bíblica, viendo a estos padres de la iglesia, sobre todo en Alejandría, como Orígenes de Alejandría. Así que tenga cuidado en lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo que usted interprete la Biblia místicamente.